se te ocurra tocar ese dial, porque estás escuchando en el 104.7 Quantum FM, tu emisora favorita para disfrutar de los grandes éxitos del universo. Bienvenidos a nuestra sexta emisión. En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en el mundo de lo más pequeño. Como si fuéramos una suerte de Ant-Man, aunque ya hablamos en el canal de la imposibilidad de esto, vamos a reducir nuestro tamaño para ver esos componentes que forman el mundo, esos bloques invisibles que crean el mundo a nuestro alrededor. Revisaremos qué dice la teoría más exitosa de la física sobre estos pequeños elementos, el modelo estándar de la física de partículas, cómo predice estas partículas subatómicas y, por otro lado, cómo no las predice. Ahondaremos en los huecos de la teoría, sus problemas, cuáles son las cosas que no entendemos del mundo en miniatura y veremos alguna propuesta que los teóricos ponen sobre la mesa para resolverlos. Hasta os llevaréis una interesante revelación que parece estar surgiendo en el campo de las partículas con la invitada que os traemos. María Pestana Ramos. ¿Eso? Espero haberlo pronunciado bien porque eres nuestra primera invitada internacional. Oh. Portuguesa. ¿De dónde, por cierto? De Porto. Tengo que pedir perdón si por veces me sale un portuñol, porque la verdad tengo que practicar mejor el español. No pasa nada. Como podcast ahora internacional que somos, todas esas cosas se perdonan y lo importante es hablar de física, que es a lo que venimos. Más cosas. Doctora en física teórica por la Universidad de Granada y la Universidad de Miño, del Sí, Miño. una cotutela, básicamente. Y ahora investigadora postdoctoral en nuestro queridísimo Instituto de Física Teórica de Madrid. ¿Qué tal por allí? ¿Qué tal te están tratando por ahí, por el Instituto de Física? Muy, muy bien. Estoy muy feliz. La verdad, ha sido mejor que mi expectativa. Es un instituto súper internacional, súper activo, con grupos muy distintos de investigación, con quien puedes siempre discutir. El postdoc debe ser el momento en que puedes investigar más lo que te gusta, claro, más libre, ¿no? Y estoy sintiendo todo esto. Claro. No, es fabuloso el IFT, ¿no? Porque literalmente hay una pizarra cada 5 metros. O sea, verdad, claro. Literalmente hay una pizarra en los y sitios 3 más... pisos o... No, la verdad, 5, 4, ya no sé. Yo estaba en la quinta, de hecho. Ah, estabas en la quinta. quinta. Yo estaba en la quinta. Crespo, cuéntanos un poco qué relación tienes tú con el IFT, que yo creo que hay mucha gente que no lo sabe. Que no la conoce, claro. Si miráis en los vídeos del Instituto de Física Teórica, en el canal, si miráis atrás en el tiempo, veréis que hay unas animaciones bastante similares a las que hacemos aquí y que estaban hechas por un cierto chavalito que estaba haciendo la carrera, la gente del Instituto de Física Teórica que me dio la oportunidad para hacerlos y que, vamos, fue una cosa completamente enriquecedora. El poder estar allí, el poder tener una mesa en la que haces cosas, en la que efectivamente puedes hablar con otros investigadores y que te aporta muchísimo ese entorno. Sí, que se preocupa mucho con outreach, divulgación, es muy importante, sí. El IFT siempre en mi corazón y espero que sigan con todas las cosas que están haciendo. Iros a suscribiros al canal si es que no lo conocéis porque es fabuloso. Vamos al tema. Lo indivisible. Los bloques últimos del mundo. Cojo una naranja y la corto por la mitad. Luego uno de sus gajos y lo corto por la mitad. Vuelvo a coger uno de esos trozos y lo corto a la mitad. Nuestra intuición nos dice que puedo seguir cortando trozos, haciendo esto indefinidamente, cada vez consiguiendo un trocito más y más y más pequeño de naranja. Sin embargo, si tuviéramos una vista de águila, nanoscópica, y alcanzáramos el corte número 43, las cosas ya no funcionarían así. A partir de aquí, te has topado con lo que nosotros creemos que son las partículas elementales. Has llegado al límite de lo que se puede cortar. La materia aquí ya no está constituida por cosas hechas de otras cosas. ¿Los electrones se pueden partir más aún o los electrones sí que no? En nuestra descripción, los electrones son como puntos, no tienen nada dentro, pero claro que no sabes si vas a mirar a energías más altas y la verdad vas a descubrir estructura. Pero en este momento pensamos que las partículas elementales son los quarks y los electrones y otras, pero por ahora está bien que el electrón sea como un punto, porque siempre tienes una descripción efectiva de la realidad, o sea, por ejemplo, a una distancia no necesitas de saber, por ejemplo, para estudiar planetas no tienes que entender que son hechos de átomos, ¿no? Claro. Y es toda una descripción efectiva y por ahora es lo que digo, conocemos de estos elementos que pensamos ser elementales, pero nada prohíbe que a más alta energía vas a descubrir algo nuevo dentro. Es como que todo lo que nos rodea, como que lo podemos despiezar en cosas aún más y más pequeñas. Te acabas quedando con electrones,
protones, neutrones, los puedes despiezar más aún y te quedas con quarks up y quarks down. Y a lo mejor podemos meter en la ecuación los neutrinos, Claro. si es que los descubres. Y podrías decir, wow, es que el universo son 4 cosas. Ya está. Pero de repente te das cuenta de que hay más constituyentes aparte de estos 4. Entonces, ¿dónde están? Los quarks se unen para formar los núcleos atómicos, que a su vez atraen a los electrones para formar átomos. Y resulta que todo está hecho de átomos. ¿Por qué no está lleno el universo de estructuras formadas por otras sustancias? Es como si en la paleta del universo estuvieran disponibles todos los colores, pero por alguna razón todo estuviera pintado con rojo, naranja y amarillo. La respuesta es que estas partículas, aunque elementales, aunque indivisibles, tienen un tiempo de vida muy corto. Las leyes de la física de partículas las llevan a transformarse, a convertirse en las partículas que sí estamos acostumbrados. Ahora hablaremos de toda esa paleta de colores, pero, por ejemplo, los leptones tau, lo sé, nombrecito griego, tardan una fracción pequeñísima de un segundo en transformarse en otras partículas. Por ejemplo, en un electrón emitiendo 2 neutrinos en el proceso. No es que el tau esté hecho de electrones y neutrinos, es que es su tendencia natural a transmutarse en otras sustancias. Y esa pequeña fracción de un segundo, atentos. Poned un 0, ponedle luego una coma, y ahora le vais a añadir 12 ceros, y después ya le ponéis un 3. En segundos, esa es la vida media de un tau. Fulgurante. Sumándole a estas 4 partículas, electrones, 2 tipos de quarks y un neutrino, existen otras 13 partículas a añadir al saco, aunque este número puede variar según cómo definas partícula. Todo un zoo que da bastantes quebraderos de cabeza a los físicos teóricos. Hacer cálculos, hacer cuentas, hacer predicciones con partículas subatómicas es algo que sea fácil. No, que ya tienes una receta de lo que debes hacer, pero sí, podemos hablar de cosas inconcretas un poco raras. Por ejemplo, con esta teoría te salen infinitos. Uh-huh. ¿Y qué es eso, no? No es algo físico, real, no puedes medir infinitos. Pero no hay problema porque tú sabes de un procedimiento para quitarlos de tu teoría, vale, y tener algo que puedes medir y está de acuerdo con la experiencia, ¿vale? En este procedimiento que haces es básicamente extender las dimensiones del espacio-tiempo, que son 4, una temporal, 3 espaciales, para una cosa que es 4 más epsilon, en que epsilon vale, es un parámetro muy pequeño, es una forma de hacerlo, ¿ok? Y al final solo tienes que tomar el límite de epsilon para 0. Es decir, que la forma de esquivar los infinitos es literalmente llevar tu problema a un espacio con más dimensiones, ponerle una palanca a ese número de dimensiones para luego poder regularlo bien, resolver el problema en este limbo donde los infinitos no te persiguen, y cuando tengas tu resultado, tirar de la palanca, devolver el número de dimensiones a 4 y celebrar la victoria. Pero cuando haces eso, algunos objetos se quedan así un poco extraños. No sabes muy bien cuál es el procedimiento correcto de tratarlos. Y más una vez, estos objetos, que no interesa decir cuáles son, es una lenguaje muy específica, pero más una vez pueden salirte porque tienes redundancias en tu descripción, ¿sabes? Entonces, pues, todo esto apunta para que realmente sea importante intentar tener un lenguaje más directo entre los principios, claro, y las partículas, que es lo que puedes realmente, cuyas propiedades puedes medir. Al final de este podcast, María nos hablará más de esto, ese lenguaje alternativo a la descripción con campos cuánticos, que persiguen los físicos de partículas para entender mejor lo subatómico. Pero vamos a dejar estas cuestiones teóricas a un lado y hablemos del Rey de Reyes. Todas estas técnicas se han utilizado en las últimas décadas para formar el modelo estándar de la física de partículas, que es realmente como la teoría, ¿no?, que nos habla sobre todos estos componentes. ¿Qué es realmente el modelo estándar? ¿De qué está formado? Es muy interesante porque cuando te quedas a energía tan alta, las cosas, la verdad, puedes explicar con un número muy reducido, un menú muy reducido de cosas. Entonces, las partículas que, la verdad, habíamos observado son de 2 tipos, fermiones o bosones. Los fermiones son lo que constituyen la materia. Entonces tenemos estos quarks de que hablábamos, up y down, pero la verdad tenéis más 2 copias de esta familia de quarks. Tienen como hermanos mayores. Hermanos mayores, exactamente iguales, pero con una masa distinta, ya está. Entonces tienes up y down, solo para decir los nombres, para concretizar, Charmy Strange,
y top y bottom. Y la verdad, el top quark es la partícula más pesada que conocemos hasta ahora, ¿vale? Además, se descubrió no hace tanto. Pero estas cosas tienen que realmente estar organizadas. O sea, sabemos que si hace falta una en Claro. estas familias, no tiene que ser 3, pero si son 5 ya hay un problema. Claro. Porque están organizadas de forma para respetar ciertos principios que estamos hablando, por ejemplo, de espacio-tiempo y de simetría interna, pues no es muy importante para aquí, pero sí. Sí, si el quark up tiene un hermano mayor que es el charm, pero te lo estás diciéndolo bien, y el charm tiene otro hermano, ¿no? El tercer hermano es el top. Muy raro sería que el down no tuviera otros 2 hermanos, ¿no? 3 y 3. A pesar de que no tenemos ninguna explicación, por ejemplo, por qué son 3 y por qué tienen esta masa tan distinta. Eso por el lado de los quarks, pero el electrón tiene más hermanos también. Eso también, más 3, con masa distinta. El muón, que tiene cerca de tipo 100 veces su masa. El muón y el taón. Y además, pues también tienes los neutrinos, que la verdad son una parte muy importante de nuestro modelo, porque te van a permitir entender que la verdad no puede ser la teoría final de la naturaleza, porque los neutrinos, la verdad, no tienen masa en este modelo estándar, pero tú ya observaste su masa. Pero estos son los fermiones. Después tenemos que hablar en bosones y son las que pueden describir las interacciones. Tienes el gluón, básicamente es el mediador de la fuerza fuerte, que es aquella que es responsable por mantener el núcleo unido, ¿vale? También tienes el fotón, es el mediador de la fuerza electromagnética, y tienes también los bosones más pesados. La verdad, el fotón y el gluón no tienen masa a baja energía, pero tienes los mediadores de la fuerza débil, la más débil que conocemos, y sus mediadores son el bosón W y Z. Básicamente, lo que te permite que los fermiones de que hablamos se pueden convertir en otros. Por ejemplo, los electrones, como tienen carga eléctrica, pueden acoplarse al fotón. Entonces puedes tener un proceso que empiezas con electrones, vas a producir, la verdad, electrones o antipartícula, el positrón, vas a producir con esta energía un fotón, y el fotón puede producir cualquier otra cosa que también tenga carga eléctrica. Esa es la imagen. Lo mismo pasa con las otras interacciones, pero es otro tipo de carga. Claro, es muy interesante porque más o menos el electromagnetismo, ¿no? Estos fotones haciendo cosas, es una cosa que intuitivamente entendemos, ¿no? En el mundo real, porque, bueno, el magnetismo, la fuerza fuerte también es como... Hay una analogía muy fuerte, ¿no? Que es lo que pega el núcleo. Y lo pensamos como una especie de muelle, una especie de pegamento. Y sabes, la verdad, que tiene que ser más fuerte porque, por ejemplo, el núcleo es constituido de quarks, tienen la misma carga, el mismo señal de carga eléctrica. Claro. Y cuando pasa, es de esperar que se van a repelir, ¿no? Pero la verdad, se quedan juntos porque tienes una fuerza mayor, básicamente. Claro, tienes más intensa. Pero claro, la fuerza débil es una cosa como que se escapa bastante de nuestro Sí, de nuestro es entendimiento en este básicamente la sentido. fuerza responsable por la radioactividad, o, por ejemplo, es la única fuerza que puede producir los neutrinos. Entonces, por ejemplo, sabes que el neutrón puede desintegrarse en un protón, electrón, y producir neutrinos y muchos otros procesos. Sí, pero la es verdad, como una especie de alquimia, ¿no? Es como una transformación de unas partículas en otras. sí, puedes Podríamos pensar. entenderlo así, más o menos. Y no hablé obviamente de la gravedad, pero obviamente es otra fuerza que conocemos, ¿no? Pero más de una vez te apunta para una limitación de la teoría estándar, porque la verdad no sabes cómo tener esta descripción cuántica de la gravedad. Sabes más o menos las propiedades de cuál tendría que ser la partícula a mediar, o sea, a permitir estos procesos, a explicar la gravedad. Tiene que ser una partícula con ciertas propiedades un poco más complejas, pero el problema es que te estaba hablando de infinitos. Tú tienes este procedimiento para remover los infinitos con las que conoces con las otras interacciones. A este proceso llamas renormalización. Renormalización, sí. Pero, sí, tú sabes. Sí. Pero con el gravitón no sabes hacerlo. Entonces no sabes tener una descripción finita de estas interacciones con gravitones. Entonces, claro, es una limitación Es de la tu limitación teoría, del modelo estándar. pero está bien porque hay energía de tus experimentos. Claro. Por ejemplo, hay energía que tienes en LHC. La verdad, los efectos de la gravedad son muy pequeños, entonces puedes olvidarte de ellos. Y por ahora, el modelo estándar sería como una descripción efectiva del mundo, pero bueno, una descripción que para los fenómenos que tratamos es estupenda, ¿no? Y nos permite entender muchas cosas. Gracias
a Higgs, que no hablamos Y eso es todavía. lo que siguiente te quería preguntar. Al margen de estos problemas que hemos hablado con todas estas partículas, ¿qué pasa con su masa? El problema es mayor que esto, pero vamos a hablar qué pasa con su masa, porque antes de descubrir el Higgs, la verdad, con los principios que conocías de la naturaleza y estos ingredientes básicos, no podías escribir en tu teoría términos de masa para estas partículas, pero has observado que son masivas, ¿no? Necesitas de algo más y este es el bosón de Higgs. Y básicamente el bosón de Higgs es la partícula más simple que puedes imaginar. Tiene una propiedad básicamente que es su masa. Por ser una partícula escalar, algo escalar como la temperatura, no tiene una direccionalidad y por esto significa que puede contribuir para la densidad de energía del vacío. Que parece un poco raro, pero básicamente puedes imaginar que tienes la función de onda del Higgs, no estoy haciendo exacta, ¿no? Pero y te quedas a baja energía, bajo momento, entonces pues esta onda casi no tiene energía, no tiene amplitud, entonces es como una constante que puede existir en todo el universo, ¿sabes? ¿Por qué no puedes tener esta constante de un campo como el fotón? Porque tiene una direccionalidad, claro. Se comporta como un vector, y si tiene este valor constante en todos los puntos del universo, la verdad, está de elegir una dirección privilegiada. Y esto no puede ser porque has mirado que el universo es isentrópico, ¿vale? Tiene que ser esta partícula muy simple para poder tener este tipo de contribución. Entonces, esto permite que en cada punto del universo las otras partículas que están viajando pueden siempre interactuar con esa constante de Higgs, ¿vale? Y así ganan su masa. Explicando con una analogía, imagina que es una partícula haciendo esquí en un campo de nieve. El campo de nieve es este campo, esta constante de Higgs. Y tú si te quedas a velocidades muy altas, en que básicamente es cuando puedes ignorar la masa de las partículas, pues pasas muy rápido, casi sin deformar este campo, ¿no? Entonces es cuando estás básicamente a interactuar muy poco con ello. Pero si es pesado, pues te cuesta moverte en la nieve, dejas tu marca y estás interactuando mucho con este campo. Y esta idea de que las partículas, la interacción con el Higgs es como interactuar con el fotón, pero ahora no tienes una carga eléctrica, es otro tipo de carga y esta carga es proporcional a la masa. ¿Qué éxitos ha tenido el modelo estándar como teoría respecto a todos los datos experimentales que tenemos? Es decir, se ha portado bien, ha sido una buena teoría. Sin duda, porque la verdad, con un menú muy reducido de cosas, consigues predecir el output de un número súper grande de experimentos conducidos en diversos laboratorios, en diversas condiciones, a diferentes escalas de energía. Es impresionante, la verdad, en algunos casos puedes predecir lo que va a pasar muy bien. Un ejemplo es el momento magnético del electrón, que es una observable que básicamente va a medir la interacción del electrón con un campo magnético. Un poco medir si el electrón lo piensas como un pequeño imán, sería como medir lo intenso que es ese imán, por Puedes ejemplo. pensar así. Vamos a pensarlo de esa forma. Exacto. Pero el punto es que, la verdad, puedes predecir lo que sea esto con una precisión, o sea, con un acuerdo experimental de una parte por 1 trillón o algo así. O sea, sabes predecir este número hasta la 12ª casa decimal. Ya, es una barbaridad. Es por eso que se habla del modelo estándar como, por ventura, la teoría más impresionante en este sentido, claro, que conoces hasta ahora, ¿no? Y hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo sabes que este mecanismo de Higgs que hablamos es el mecanismo de la naturaleza? Porque puedes medir sus predicciones. Una muy importante es el ratio entre las masas de bosones de interacción débil, este W y Z de que te hablaba. Si divides esas dos masas y te da como una especie de ratio. Sí, la verdad, no son solamente sus masas porque hay un ángulo de rotación, pero esta cantidad es como la masa, el ratio de masas es lo fundamental. Y el mecanismo te predice que tiene que ser exactamente 1. ¿Vale? Tú sabes medirlo, puedes mirar que es 1 en una parte por 1000. Más una vez, son cosas de estas que realmente, y muchas más, que te pueden convencer que es el mecanismo de la naturaleza. Porque la verdad, todos trabajamos para intentar ver algo que no sea solamente el modelo estándar en nuestras experiencias y no hay señal. Se resiste. Y eso en parte es porque es una teoría muy buena. El modelo estándar es fabuloso, pero sí es cierto, sabemos que algunos fallos tiene. Hay cosas que no está describiendo. Las obvias que ya hablamos son la gravedad, no tener esta descripción como las otras interacciones, y también la masa de los neutrinos
sabes que tiene masa, no sabes cuál es lo mecanismo que puede darles masa. Puede ser física muy pesada, otro tipo de modelo, lo que sea, pero no lo tienes la explicación en el modelo estándar. Otra cosa que no podemos explicar es lo que es la materia oscura, por ejemplo, que es básicamente otro tipo de materia que no puedes ver, pero puedes detectar su perfil gravitacional, por ejemplo, sabiendo la velocidad de rotaciones de galaxias. Más de una vez, sabes qué propiedades debería tener si es una partícula. Por ejemplo, no puede tener carga eléctrica porque si sí, emitiría luz y no puedes verla, ¿no? Tiene que ser neutra, claro. Eso. También sabes, por ejemplo, que tiene que tener una densidad de energía que es cerca de 5 veces la densidad de energía de la materia normal que observas. Pues sabes mucha cosa, pero, por ejemplo, no sabes cuál es su masa. O sea, hay un espectro muy grande de masas que puede tener y tú tienes básicamente que hacer experimentos sencillos a cada tipo de masa. Exacto, que darte una energía para poder intentar detectar ciertos modelos. Además, el señal vaya a ser muy pequeño porque, como digo, tiene que tener un tiempo de vida largo. O sea, esto significa que puede interactuar muy poco con las otras partículas. Entonces, pues... Claro, esa es otra, que puede estar ahí, pero que interactuar con ella... A escalas humanas a lo mejor es inviable. Sí, eso sería muy triste. tienes modelos más motivados, digamos, un modelo muy interesante y tienes motivaciones para pensarlo, es que el portal, o sea, la partícula con que puede interactuar más la materia oscura puede ser el Higgs. Si piensas qué tipo de masa tiene que tener esta partícula para tener esta densidad de energía del universo en los procesos más simples que puedes tener de aniquilar 2 partículas de materia oscura y producir otras 2, te sale que la masa que debe tener es cerca de Higgs. Vale. Que es muy interesante, pero no hay señal de este modelo también, porque así lo podías, claro, intentar medirla en otro tipo de experimentos, por ejemplo, en colisionadores, procurar estas partículas que van a aniquilarse en Higgs, pero no hay señal. Puede ser una partícula, puede ser un sector de nuevas partículas. En cualquier caso, nada que está en el modelo estándar, nada que está en esa tabla, no encaja con eso. No. Hay otro problema que muchas veces lo he escuchado y muy pocas veces está como bien explicado y es el problema de las jerarquías. No sé si podrías hablarnos un poco de ello. Porque a veces, no sé si es lo... Esto sí que no tengo ni idea. No sé si es lo mismo. A veces se habla del problema de la naturalidad. El problema de las jerarquías es un problema natural. O sea, ¿qué es todo esto? Nunca lo he entendido. Pero es importante distinguir de otros problemas de que estamos hablando, como la materia oscura, masa de neutrinos, porque estos son observacionales, ¿vale? El problema de la jerarquía que vamos a hablar es un problema teórico. El Higgs es realmente una partícula muy misteriosa, nada como habíamos visto antes, y esta simplicidad, esto significa que puede tener cualquier masa. El Higgs vaya a dar masa a las otras partículas, como hablamos, pero también puede ganar de ellas masa. Esta es una de las cosas raras del mundo de las partículas subatómicas. La masa que tiene una cierta partícula está condicionada por el resto de partículas. El resto influyen en ella. ¿Cómo es esto posible? Aquí va una de las explicaciones a nivel divulgativo que he escuchado muchas veces. Pongamos el caso del bosón de Higgs. Como buena partícula pesada, puede decaer en partículas más ligeras. Por ejemplo, el Higgs hace ¡zas! Y se convierte en un electrón y un positrón. Luego, estos dos podrían volverse a recombinar y ¡pum!, volvería a aparecer un Higgs. Acabamos y empezamos con la misma cosa. Otra posibilidad es que hiciera ¡zas! Y se convirtiera en un muón y un antimuón. Y que volviera a pasar lo mismo, que se volvieran a juntar e interaccionaran para formar un bosón de Higgs. También podría decaer el Higgs en muchas otras partículas, en 2 bosones W o en 2 bosones Z, en un par de gluones o en un par de fotones. Y tuviéramos el mismo resultado, que todo se vuelva a juntar y surgiera de nuevo un bosón de Higgs. Pero, física cuántica. Si cualquiera de estas cosas pueden pasar, también pueden pasar todas a la vez. Superposición, vamos. De aquí se deriva la idea de que al medir la masa de un bosón de Higgs, realmente estamos midiendo la masa de un objeto conectado con todas estas partículas. Estas partículas subatómicas están ejecutando correcciones a su masa. Cuanto más pesadas sean estas partículas acopladas, más aumentan la masa del Higgs. Por eso esta masa también nos cuenta cosas sobre el resto del zoo de partículas. ¡Wow! Y claro, esto también contabiliza las partículas que sí están acopladas al Higgs,
pero que desconocemos de su existencia. La masa del Higgs también está conectada con partículas que no sabemos que existen. Y por aquí está el problema. Si tienes, por ejemplo, física muy más pesada, como sabes que debes tener, por ejemplo, para explicar la masa de los neutrinos, entonces esta nueva física pesada, si se acopla al Higgs, va a generar correcciones muy grandes a esta masa. Lo que significa que básicamente vas a necesitar de otro número en la teoría de baja energía que sea también muy grande para cancelar este número muy grande que estás a generar de la física más fundamental. Si el Higgs está acoplado a partículas desconocidas mucho más pesadas, entonces su masa se vería corregida y alcanzaría una masa similar a estas partículas desconocidas. Sin embargo, hemos encontrado el bosón de Higgs, con una masa unas 100 veces las del protón, y no hemos encontrado partículas nuevas. ¿Quiere decir esto que esas partículas nuevas no existen, que ya no hay más? Pues no tiene por qué. Podría ser que estas partículas estén efectivamente corrigiendo la masa del Higgs, aumentando ahí con una buena corrección. Esto no se ve reflejado en su masa al final, porque podría haber otra corrección bajando la masa del Higgs, tirando de la masa en el sentido contrario. Dos números enormes, proveniendo de sitios diferentes, cancelándose el uno al otro para dejar la masa del Higgs tal y como la vemos. Necesitas esta conspiración de números que la verdad no deberían tener nada que ver un con otro para quedarte con un número muy pequeño, que es la masa que has observado. Es decir, que realmente es un problema de fine-tuning. Sí, pero es más que eso. Es básicamente, puede ser una casualidad, pero también puede estar indicando algo realmente nuevo, que es que cosas a escalas muy distintas pueden mezclarse. Por ejemplo, como te decía, tú no necesitas de saber de física de partículas para predecir la órbita de planetas, porque realmente cosas a escalas muy distintas son casi independientes, ¿no? Y es por esto, motivado por este argumento teórico, digamos, que puede ser una casualidad, pero también puede no ser. Motivado por esto, tienes una data de modelos como Higgs compuesto, supersimetría, todo esto, que están a sugerir un nuevo sector de nueva física que tiene que ser muy cerca de la masa de Higgs, exactamente para no tener que lidiar con todas esas cuestiones fundamentales y, la verdad, puedes proteger su masa de estas correcciones muy grandes que puedes tener. Hablando ya desde el punto de vista como experimental, porque claro, tú tienes todos estos problemas desligados, pero luego también tienes algunas cositas experimentales que van surgiendo que no encajan del todo. ¿Qué puede haber ahora que tú digas, esto es un hilo del que podríamos tirar teóricamente? El paradigma ahora es que tú no sabes a qué escala de energía tienes que descubrir una partícula nueva, que es algo muy diferente del paradigma antes del LHC, ¿no? Lo que quieres mucho hacer es realmente tener una pista, no sé si se dice así, sí, en los datos experimentales, un desvío que puedas seguir de tu predicción. Esto se llama una anomalía, ¿vale? No es una descubierta porque todavía para hacer una descubierta tú exiges que tu nivel de confianza estadístico sea muy, muy grande. Pero ¿qué anomalías tenemos que nos pueden indicar que hay en algún lado nueva física? En la última década hubo unas anomalías súper interesantes que llamamos anomalías de sabor, que básicamente estaban siendo observadas en procesos con un mesón bottom. Hablemos de la muerte del mesón B. Al igual que nuestros protones son combos de 3 quarks, existen otras partículas formadas por otras mezclas de quarks. El mesón B es una mezcla de un quark cualquiera con un quark en específico, el antiquark bottom, traducido de vez en cuando como antiquark fondo. Este mesón tiene varias maneras de desintegrarse en otras partículas, pero de la que hablamos es la desintegración en leptones. El mesón B, después de un baile loquísimo de partículas apareciendo y desapareciendo, acaba en un electrón y en un positrón. Otro escenario de leptones es que acabe en un muón y en un antimuón. Resulta que la predicción del modelo estándar es que estos dos escenarios, que el mesón se desintegre en electrones o se desintegre en muones, debería tener la misma probabilidad de suceder. Nada a alta energía debería diferenciar estos dos casos. Es lo que se llama universalidad leptónica. Al menos eso dice el modelo estándar. Así que, después de que el experimento LHCb estuviera casi 8 años produciendo mesones B, los físicos compararon la cantidad de electrones que se habían generado con la cantidad de muones. Si la universalidad leptónica se cumplía, debería haber la misma cantidad. Si no se cumplía, habría una diferencia.
una anomalía que se llama la anomalía RK. Por supuesto, hacer este análisis es mucho más complicado, hay muchos factores en juego, pero a grosso modo, ¿cuál fue el resultado? Era algo diferente de 1 con alguna confianza estadística. Okay. No eran los 5 sigma que lo que tienes que tener para hacer una descubierta, pero 3 sigma, algo muy, muy importante. Ostras. Por ejemplo, en muchos de los casos, siempre que producías 100 electrones, solo estabas mirando 80 muones, algo así. Vale, ahí pues hay una diferencia. Ya no Sí, es... y la verdad era una anomalía muy interesante porque era consistente con las otras cosas que estabas mirando, otro tipo de anomalías, menos limpias, pero anomalías también. Y además era algo consistente entre los diferentes experimentos, ¿sabes? No era una solamente a medir y la otra a medir una cosa completamente diferente. Era algo consistente. Esto me lleva también a, si me permites la pausa, muchas veces que salen noticias de los muones han hecho tal. Ha podido haber muchos factores, ¿no? Que han detectado esa cosa anómala. Se habla mucho de la masa, no sé si escuchaste. La masa del W. Pero no hay ninguna otra experiencia que tenga este resultado. Entonces puede ser, pero tienes que esperar para ver lo que pasa, ¿no? Pues tengas una anomalía fuerte, podría ser nueva física, la verdad. Hace una indicación de leptoquarks que son súper interesantes porque es una visión más unificada de quarks y leptones, más fundamental. Yo estaba estudiando con colaboradores de Madrid si podría ser una acción y la verdad la respuesta era que no, vale. Pero continuamos. Parecía todo muy interesante, pero hay un análisis que salió durante la Navidad, la verdad. Yo estaba dando un seminario sobre esto en Granada, no ha sido muy, muy bueno porque realmente hay un nuevo análisis y mide nuevamente este hasio y se queda exactamente en 1. Anda, vaya. Más un éxito del modelo estándar, la verdad. Vaya. El modelo estándar, otra vez más, resistiéndose al cambio. Sí, pero te demuestra mucho también el método científico, ¿no? Que es así claro. Que tienes que hacer, tienes que conseguir reproducir y hacer muchas veces una experiencia para ganar confianza, que es algo nuevo. Y la verdad no ha sido tiempo perdido porque has aprendido mucho, has construido nuevas observables como estos hasios, un programa muy interesante para medir estos desvíos y la verdad te quedan algunas anomalías todavía, principalmente con muones, pero yo pienso que no son tan claras, no tienen un perfil tan fuerte y además no son tan limpias. O sea, tu error teórico se queda ainda muy grande, entonces pues tienes que aguardar. Bueno, viendo toda esta gama de cuestiones anómalas que tiene el modelo estándar, fíjate, voy a dejar pasar una pregunta porque creo que va a venir estupenda para luego seguir hablando de esto. ¿No, Amanda? Cristóbal nos pregunta una cosilla bastante chula, ¿no? Es verdad. Pregunta, si las partículas adquieren masa interactuando con el campo de Higgs, ¿qué le da masa al Higgs? Me encanta porque la gente está muy a tope con el Higgs, como ves. Es lo más interesante. Parece que es lo más interesante. Pues que el Higgs la partícula de Higgs también viaja en el universo y puede interactuar con este campo. O sea, es como interactuando consigo misma. Sí, exacto. La verdad es una propiedad muy interesante de ello. Claro. Que no puedes medir bien en el HC, la verdad tienes que construir nuevas experiencias para poder realmente medir esta propiedad tan interesante. Sí, vaya, ¿por qué sabes tanto del Higgs? Bueno, tu tesis, en cierto sentido, trata un poco sobre el Higgs. La gente que os dedicáis ahora a física teórica, Beyond the Standard Model, ¿no? Un poco intentáis encontrar qué es lo que le falta al modelo estándar para poder explicar todas estas cosas que son anómalas. En ese sentido, ¿nos podrías contar un poco sí, claro. el la campo verdad del Higgs compuesto? Es una propuesta de a muchos años, décadas. Ahora está siendo, en los últimos años, está siendo estudiada con más entusiasmo. Claro. Y como te decía, una forma de no te quedas con cuestiones tan estructurales de entender lo que pasa con Higgs y su masa, es proponer un nuevo sector de nueva física muy cerca de ello para realmente proteger y no dejar que pasen correcciones más grandes, ¿sabes? Entiendo. Y esto es como lo que pasa en un modelo de supersimetría o en un modelo de Higgs compuesto, porque en la verdad todo este misterio que se pasa con el Higgs, esto que decimos que nunca habíamos visto algo así, eso es verdad, si piensas en ello con una partícula elemental. Claro. Porque si es una partícula compuesta, vale, ya sabes cómo es, tienes las interacciones fuertes que te producen estas partículas, claro. Y el Higgs puede ser simplemente como un peón
que es también una partícula compuesta de 2 quarks en carga eléctrica, como el Higgs, pero a baja energía. Y ya está. Con esta propuesta ya no estás mirando el Higgs, ya no existe un Higgs, porque ya son sus componentes que estás mirando, que si son fermiones, pues se quedan automáticamente protegidos. No tienen este problema. Y esta es un poco la propuesta, que has de tener un nuevo sector de interacciones fuertes, pero produciendo el Higgs a una escala más alta. El problema también es que, si, más una vez, es exactamente el mismo problema con estos modelos, también la supersimetría, todo así, es que si tienes un nuevo sector, tienes que tener nuevas partículas pesadas muy cerca de Higgs. Y no hay señal de ellas. ¿Y cómo sabes eso? Por ejemplo, puedes tener nuevos vectores, como el Z, pero más pesado, que pueden desintegrarse muones, lo que sea. Tú vas a procurarlos, contar cuántas veces tienes estos procesos en tu experimento para tener un límite experimental, y la verdad sabes que estos vectores pueden existir con cerca de 20 veces la masa del Higgs. Entonces no estás resolviendo nada. ¿Qué pasa en las correcciones? La misma, ¿sabes? Claro. Esto es el problema, es un poco como estamos. Pero lo que estaba argumentando en mi tesis, que era lo que estaba haciendo mi supervisor teórico, Miki Chala también, es que, la verdad, si consideras modelos más completos, por ejemplo, si extiendes el objetivo de estos modelos para resolver también, por ejemplo, la materia oscura, y puedes hacerlo, porque la verdad el Higgs no tiene que ser producido solo. Claro, te da una fauna muy grande de nuevas partículas. Exacto. Entonces, esto también puede pasarse a más alta energía, y si la verdad tienes otras cosas, puedes tener un candidato de materia oscura tipo WIMP. Aún así, supongo que estas propuestas como que han sido empujadas a energías más altas. ¿O hay alguna forma de que, digamos, un Higgs compuesto pueda pasar desapercibido, incluso para el LHC? Sí, es como te hablaba, este tipo de modelos más complejos, en que tienes también partículas cerca de la masa, nuevas partículas cerca de la masa de Higgs, la verdad, pueden hacer que tu límite experimental, porque la verdad si estabas procurando las cosas más pesadas desintegrándose en cosas ligeras, pero del modelo estándar, pero si abres un nuevo sector de partículas también con masa cerca de Higgs, como que se quedaría todo dentro, ¿no? Sí, en este caso, la verdad, se queda abierto un espacio de parámetros de estos modelos que tienes que considerar. Y es por esto que el programa experimental de los próximos años va a ser muy, muy importante para intentar realmente ver este espacio que se queda en abierto, que es un espacio reducido, pero existe. Claro. Y además el HC va a recopilar muchos más datos en los próximos años, pero estás realmente cruzando la frontera a donde puedes decir que este tipo de modelos no te parecen la descripción correcta de la naturaleza. O sea, como digo, va a ser muy importante en lo que se puede decir experimentos en los próximos años. Otra de las propuestas que se habla muchas veces, que se han propuesto como candidatos de materia oscura y que noto que tienen como cierta popularidad ahora y siempre se habla de ellos, son los axiones, o al menos partículas de tipo axión. ¿Qué son los axiones? Sí, la verdad, ahora me gusta muchísimo este tópico, que estoy teniendo la oportunidad de estudiarlo más profundamente con especialistas del IFT. Pues lo que es el axión es que, como te decía, la forma de entender el modelo estándar es que todo lo que puedes escribir en este modelo debe suceder en la naturaleza, ¿vale? Pero hay un término, una verdad, que puedes escribir consistente con todos estos principios de la mecánica cuántica y del espacio-tiempo que, la verdad, no sucede en la naturaleza. Esta es una interacción que puedes escribir entre gluones de la interacción fuerte y un término no vecinal de hilo. No es solamente que no hay señal de hilo, es que tiene que ser muy, muy pequeño. Tiene que ser más pequeño que 0.000, tipo de ceros, hasta que puedes encontrar un 1. Más una vez. O esto es fine-tuning o algo está pasando. Puede ser una casualidad, pero puede ser que tengas descubierto, sea una indicación de principios más fundamentales. Sí, una dinámica que hay ahí. Y la verdad, hay una propuesta muy, muy elegante algo para que este término se quede exactamente en 0, que es lo que parece ser la tendencia, ¿no? Y esta propuesta, la verdad, implica que existe una nueva partícula, que es la acción. Viene de ahí, de resolver este problema con las interacciones fuertes. Y esta partícula es súper interesante porque, la verdad, tiene que tener
propiedades muy específicas. Es como el Higgs, una partícula escalar, de estas simples que conocemos, pero su masa tiene que ser muy, muy ligera y además sus acoplamientos con las otras partículas tienen que ser muy, muy, muy pequeños. Además, te da una razón porque es tan difícil detectarlo, porque su acoplamiento es muy, muy pequeño, pero también significa que tiene las propiedades ciertas para comportarse como materia oscura. Entonces, es realmente una partícula muy, muy interesante. Es decir, es como neutrinos, pero peor. En el sentido de más complicado de detectar, más aún que un neutrino. De detectar puede ser así, pero en términos de propiedades, la verdad, son más simples, diferentes. son escalares. Claro, son muy diferentes. Sí. Pero eso en su detectabilidad, pues es más complicado, ¿no? También por sus interacciones más Sí, bajas. pero la verdad son tiempos muy interesantes porque los experimentos están realmente teniendo la sensibilidad o van a tener algunos de ellos en los próximos años para poder entender si realmente algo Fabuloso. puede pasar. ¿Podrías poner algún ejemplo de algún experimento de acciones? A tantos CAST que algo que está ahí intentando medir la interacción de estas acciones con fotones. También puedes medirlo, su interacción, como la marca es que tiene que interactuar con gluones. Puedes medir su interacción con núcleos y hay una data de experimentos también intentando asimilarlos. Pero el HCB que te hablaba también puede ser una de ellas porque puedes producir una acción con un mesón bottom de que hablábamos también. Entonces también se está intentando mirar. Claro, aparte de la acción que nos da QCD, ¿no? También se habla, ¿no?, de estas partículas de tipo acción, es decir, que partículas ligeras escalares también surgen en muchos otros contextos. Creo que en teoría de cuerdas también se habla de un axiverso. Exacto, es que también muy interesante por esto, que estas partículas tienen que salir de estas descripciones muy más fundamentales de la naturaleza, es más una indicación de que algo que realmente motiva a buscar estas partículas. Una action-like particle es básicamente algo que tiene las mismas propiedades de acción, pero tú dejas que su masa... vas a estropear esta relación de que te hablaba. Dejas que su masa puede ser, por ejemplo, más pesada lo que esperas para resolver este problema, y también tienes modelos para hacerlo. No tan fáciles, pero sí. Soy plenamente consciente, soy muy consciente de que la siguiente pregunta amarillista, si tú tuvieras, con tus prejuicios teóricos, apostar por la existencia de una partícula nueva, una partícula que complemente al modelo estándar, ¿qué me dirías? ¿Dónde pondrías el dinero? Yo diría que ahora vas a tener experimentos muy sencillos que pueden ver el acción y porque tiene estas propiedades tan específicas. Yo diría que realmente puede ser que en los próximos años que puedas detectar una acción. Pienso que hay probabilidades, pero obviamente no sé. Y mi preferencia es que, no sé si debería decir esto, pero que no descubras algo como estas partículas muy próximo del Higgs. La acción es algo diferente, pero sería muy interesante no descubrir nada cerca del Higgs en el LHC. O sea, no porque te quedas con preguntas muy, muy fundamentales. No sé. Es bastante interesante la pregunta. O sea, ¿tú preferirías que no se descubriera nada? Y dejar un poco la puerta abierta a que haya muchas cosas. Es que el acción, como digo, es diferente. Algo distinto que puede ser muy, muy, muy ligero y puede ser que tengas que descubrirlo en otro tipo de experimento. Pero con el LHC hay básicamente dos posibilidades, ¿no? Que vas a mirar otra partícula a energía mayor que el Higgs, pero cerca, ¿no? O que el Higgs se quede solo. Claro que es interesante si vas a encontrar un nuevo sector de física, supersimetría, Higgs compuesto, extradimensiones, lo que sea, y vas a tener mucho trabajo estudiar sus propiedades, pero yo pienso que es una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa si vas a mirar el Higgs en el LHC y mismo el futuro colisionador? Porque normalmente las personas también piensan que esto es el tiempo negro de la física partículas, si algo sucederá así, ¿no? Pero es muy interesante porque si eso pasa, tú te quedas con preguntas muy más fundamentales, estructurales, claro. De cómo puede ser esto. Puede ser que cosas muy distintas quieran saber una de otra, ¿sabes? Y además vas a tener tiempo de tener una teoría muy consolidada para eventualmente saber un lenguaje más fundamental para describirla. Lo que quiero decir es, todo que pase con un futuro colisionador va a ser muy interesante.
porque nueva física no implica nuevas partículas. Yo pienso, sin duda, el camino es cruzar la frontera de la energía, pero la motivación, como digo, no es la misma. Claro. ¿Qué proyectos ahora están planteándose a futuro para...? Porque LHC como tal ya ha tenido su parón para High Luminosity, creo que ya se han hecho prácticamente ya todas las colisiones, ¿no? En High Luminosity. Sí, que ainda tienen que recopilar todos los Tienen que datos. hacer todos los datos, pero hay proyectos para superar incluso a LHC. Sí, pienso que no está cierto. Uh-huh. Claro que no está cierto que vas a poder hacerlos, pero la comunidad está junta que lo que debe ser hecho es un nuevo colisionador. El propósito es un nuevo colisionador como el LHC, pero muy más potente y con cerca de 10 veces la energía del LHC. Pero el camino para hacer esto no tiene que ser lineal. O sea, no tienes que ir de LHC inmediatamente para este nuevo colisionador. Puedes hacer experimentos en el camino. El Gran Colisionador de Hadrones, el LHC en sus siglas inglesas, el acelerador de partículas más potente del mundo, toma electrones, se aceleran a velocidades vertiginosas, muy cercanas a la velocidad de la luz, y después se fuerza que estos protones ultraenergéticos interactúen. De esa colisión, vamos, no es que los protones se rompan en los trocitos que los forman, es que surgen partículas nuevas. Hacemos que nazcan estas partículas tan pesadas y que tienen un tiempo de vida tan corto para poder estudiarlas y entender bien sus propiedades. Sin embargo, esto no solo puede hacerse con protones, también pueden acelerarse otras partículas, como electrones contra positrones, para llegar a la misma meta, que se generen partículas nuevas. Hay muchas sutilezas entre escoger construir un acelerador con protones o con electrones y positrones. Realmente los protones te permiten llegar a muy más alta energía, porque los protones tienen mucha más masa que electrones son muones, ¿no? Sí. Pero, la verdad, tú no sabes muy bien la energía inicial de tu colisión, porque lo que va realmente a colidir son los quarks, que no salen con la misma energía que los protones iniciales, ¿no? Claro. Entonces, hay una incerteza de esta energía y tienes algunos errores, claro, asociados a esto. Pero cuando vas a colidir electrones y positrones, sabes exactamente cuál es la energía inicial, entonces sabes hacer cálculos muy precisos sobre esto y además puedes realmente poner a esta energía, dar a estas partículas una energía que sea que corresponde a la masa de Higgs para tener una Higgs factory, para realmente medir todo que esté asociado al Higgs y descubrir realmente si es algo nuevo, o sea, descubrir realmente con más certeza si es una partícula elemental. Claro. Porque eso para entendernos, la verdad, te hablaba del pión, que tipo el Higgs, pero compuesto a baja energía, ¿no? Y la verdad, tú solo puedes descubrir que el pión tiene su estructura cuando te quedas a tipo 5 veces la energía de su masa, ¿vale? Pues nosotros estamos explorando tipo 10 veces la energía de la masa de Higgs. Entonces, tú sabes que el Higgs es elemental, más o menos a mismo nivel que sabes que el pión es elemental, que no es. Es por eso que realmente es muy importante entender con más certeza cómo es el Higgs, para saber si es algo nuevo. Hay mucha gente también que propone que deberíamos centrarnos más o deberíamos poner como más esfuerzos en astropartículas. Es decir, en vez de estar haciendo colisiones en aceleradores de partículas, estar haciendo experimentos que básicamente recibir todo lo que nos viene del universo para poder entenderlo. Lo que necesitas, claro, es una complementariedad de pruebas y la verdad puedes estudiar que tiene que ser así para realmente testar los modelos más interesantes, de que estos dos tipos diferentes de experimentos no van a testar lo mismo espacio de parámetros de modelos, ¿sabes? Por ejemplo, una de las razones por qué es muy importante hacer este futuro colisionador de protones es que vas a poder medir esto que hablábamos antes, la autointeracción de bosón de Higgs, ¿vale? Que básicamente no puedes medir en el LHC, solo puedes medir desvíos de orden 1 de este parámetro. Claro, no puedes medir con precisión. Sí, y necesitas mínimo de alta energía para eso. Esto es muy importante para entender cómo es la forma del potencial de Higgs. Entender la forma como es el potencial de Higgs no está desconectado de otros problemas. Claro. Porque la forma como puede ser y cómo puede cambiar con la temperatura, la verdad,
está muy conectado con algo de que todavía pienso que no hablamos, que es la variogénesis, que es cómo generar una simetría entre partículas y antipartículas para explicar por qué existes tú. La verdad, las cosas están muy conectadas porque este potencial de Higgs que puedes entender mejor si medires esta alta interacción, si este potencial pues cambia de forma más, digamos, menos continua, la verdad puedes tener los ingredientes para explicar esta simetría. Y además, si cambia de forma menos continua, puedes producir con este mecanismo ondas gravitacionales que puedes medir en experimentos futuros como LISAT, experimentos astrofísicos. Entonces, pues, es un ejemplo concreto de cómo las dos cosas, medir algo en un colisionador y experimento astrofísico, la verdad, te pueden hacer entender cosas que no tienen que ver solamente con el Higgs, que es de esta variogénesis, ¿sabes? Lo importante es que se invierta en ciencia, ¿no? Y podamos probar todas estas cosas para resolver estos problemas. Eso. Y hay siempre un retorno para la sociedad. Claro. No es conocer estas partículas, pero toda la tecnología... Hemos hablado un poco más de este lado experimental, pero ya desde el lado teórico, ¿cuáles son las perspectivas del campo? Todavía quedan muchas cosas que explorar. Yo no diría muchas cosas, pero como te hablaba también acerca de modelos de Higgs compuesto no mínimo, tienes ainda una región que tiene que ser realmente testada, pero yo diría que estamos muy cerca de la frontera en que empieza a ser claro que la verdad puede ser que este tipo de modelos pueden no describir la naturaleza más fundamental. Es por esto que es tan importante el programa experimental de los próximos años para realmente cubrir estas regiones que se quedan abiertas. También puede ser que descubras que son... Pero lo que quiero decir es que realmente pienso que estás cerca de la energía a donde vas a tener confianza de que realmente estas puedan no ser las explicaciones ciertas. Y ahora sí que sí, volvamos a las cuestiones fundamentales. Tal vez hayáis visto uno de nuestros vídeos que se llama No estamos hechos de partículas, defendiendo que la idea de que estamos hechos de bolitas, que las partículas son pelotitas muy pequeñas, pues esto queda muy lejos de la realidad científica, y explicando el concepto de los campos cuánticos, estas entidades que llenan el universo como un mar y cuyas olas, sus excitaciones, son realmente las partículas de las que estamos formados. Sin embargo, María me respondió con otra cosa. ¿Qué es un campo? Vamos a empezar por ahí. Ya que sea cuántico es una cosa como más difícil. Sí. Es la verdad, simplemente puedes pensar es una función de espacio-tiempo. Vale. Algo que tiene un valor en cada punto del universo. Ya está. Entonces puede ser, por ejemplo, la temperatura, porque tiene exactamente un valor en cada punto del espacio, en cada momento, pero en este caso es un campo escalar, en el sentido en que no tiene una direccionalidad. Claro. Es simplemente como un numerito que le asignas a cada punto en el espacio. Exactamente. Y puedes pensar también, para hacer la analogía, en una cuerda, ¿no? También es un campo que puede tener las posiciones distintas que son siempre relativas a su punto de equilibrio. Vale, y esta cuerda, tú sabes que puede vibrar a diferentes frecuencias, diferente energía, ¿vale? Todo es posible, es algo continuo, pero si te quedas en un campo cuántico, simplemente significa que, la verdad, no puede tener una frecuencia a variar continuamente, tiene que ser algo discreto. Solamente ciertos niveles son posibles, y lo mismo pasa con la energía. Y ahora, si piensas en un campo electromagnético, en tu lenguaje te sale que la energía menor de una vibración es, la verdad, la energía que puedes medir de fotón. Y que de ahí surge la analogía de que partículas son, la verdad, excitaciones de campos, ¿no? Y te quedas a pensar que, la verdad, la realidad son estos campos fundamentales, a cada campo corresponde una partícula. Pero interesante esto. Es importante entender que esto es lo que entiendes de tu lenguaje. Vale. Otra pregunta es o qué es real, o qué es físico, ¿no? Vale. Y lo que es físico son las propiedades de las partículas. Ya está. Es todo lo que puedes decir. Estas son las cosas reales y los campos son como objetos matemáticos para las definir. Y la verdad, tú sabes que los campos no deben ser, la verdad, la cosa fundamental, porque tú ya puedes hacer cálculos
para predecir las propiedades de las partículas sin nunca hablar de campos en ciertos casos. O sea, ya existe un lenguaje más directa, digamos, entre los principios de la mecánica cuántica y del espacio-tiempo que te conecta mucho más directamente con las propiedades de las partículas, que son realmente la realidad, ¿sabes? Lo que realmente existe. Lo que realmente mides en un experimento. Eso. Fíjate, entonces no dirías, es decir, ¿qué lenguaje es ese que nos habla simplemente de partículas sin conectarlo con campos? Pues es un lenguaje que, la verdad, pues yo todavía no la utilizo en mis cálculos, pero quiero mucho aprenderla porque es muy más directa, fundamental. Te permite muchas veces hacer cálculos muy más directos, ¿sabes? Y sin nunca tener que hablar de estos campos, de estas funciones matemáticas. Esta forma de hacer cálculos, ¿no? Es más bien como una metodología que te ahorra hablar de campos cuánticos. ¿O realmente es algo que superaría a los campos cuánticos? Es decir, es como que quitas la teoría de Quantum Field Theory de en medio y pones esta nueva descripción. Es que, la verdad, no es quitar la teoría cuántica de campo en el sentido que son los mismos principios, ¿sabes? Pero cuando tienes que hablar de campos, lo que estás haciendo es introducir redundancias en tu teoría. Okay. Eso ya te está indicando que, la verdad, puede haber una forma más directa de hablar de ellas y describir sus propiedades sin nunca tener que hablar en estos objetos. Y lo que estoy intentando decir es que ya sabes hacer eso, no en todos los casos, pero en algunos, o que puede indicar que realmente puedes tener un lenguaje un poco obsoleta. No sé si esta palabra existe. Sí, obsoleto, sí. O sea, te inclinas a pensar que a lo mejor las partículas no son excitaciones de un campo, sino que son otra cosa. Sí, lo que es real son las propiedades de algo que estás llamando partículas. Y yo pienso que es solamente esto que puedo decir. Estamos medio acabando. Lo que me gustaría preguntarte es un poco cómo ha sido tu experiencia y básicamente qué le dirías a todo el mundo que nos está viendo, que les pueden empezar a interesar las partículas, que les pueden interesar todo este mundo. Yo diría que entre tener vocación, que pienso que es quedarte curioso sobre estas cuestiones, ¿no? Y realmente decidir que vas a elegir que este es tu trabajo, tienes que tener una cosa muy importante que no sé si significa el mismo que en portugués espíritu, ¿sabes? Tienes que tener ánimo porque puedes tener momentos difíciles. Son preguntas que estás intentando resolver que son muy complejas, ¿no? Y la mayor parte de los días van a ser frustraciones, ¿no? Además, por veces no es así tan fácil porque estás intentando entender algo tan difícil y tienes presión para publicar o los contratos son muy cortos. Tienes que aceptar que vas a tener muchas de estas frustraciones, pero cuando realmente entiendes algo, ¿sabes? Que también sucede. Cuando te quedas, por ejemplo, a alta energía, las cosas son, la verdad, muy simples. Puedes describir el universo con algo muy simple, algo que cabe en una t-shirt, ¿no? Y es una estructura muy sencilla que además tú puedes identificar, puedes conocer. No tendría que ser así. Y este es el tipo de cosa que pasa con una composición musical, ¿sabes? Que hay una estructura que siempre se repite, tú sabes identificarla y después estás mirando perturbaciones pequeñas a esta estructura. Entonces es como mirar una obra de arte, claro, que son un conjunto muy pequeño de personas puede entender porque exige este lenguaje muy específica. Pero es realmente una sensación casi de que puedes disfrutar, no es algo solamente, ¿sabes?, de resolver un puzzle, además es algo muy divertido porque estás como intentando resolver un puzzle, que es el universo, mirar los patrones, lo que puedes mover, ¿sabes? Es algo de que realmente puedes disfrutar. Entonces, con todo, yo pienso que es realmente un privilegio poder quedarte haciendo esto, pasar tu tiempo pensando en estas cosas fundamentales que es la realidad en que vivo. Y con esto cerramos esta emisión de Quantum FM. Mil gracias a María Ramos por animarse a pasarse por el programa. Sin ella no habríamos podido inspeccionar este tema tan complejo. Y os invito también a dejarnos en comentarios qué os ha parecido este programa. Vuestro feedback es ultra bienvenido. Si os mola esto, seguidnos en la plataforma en la que nos estéis escuchando. En la próxima emisión hablaremos de la energía del futuro. O al menos la energía que siempre está en el futuro y que no parece llegar. Ya sabéis a qué me refiero.
Espero que nuestro invitado nos pueda aclarar muchas cosas sobre ella, va a ser la leche. Lo podréis ver en directo en nuestro canal Quantum Fracture. Tenemos también un chat en directo para nuestros miembros. Ellos nos hacen las preguntas que quieren y ahí estamos respondiéndolas con el experto de turno. Vamos, es una oportunidad de oro para que todas vuestras dudas se sacien. Seguidnos en nuestras redes y os mantendremos informados de cuándo será este directo. Por lo demás, os dejamos viajar tranquilos. Estáis escuchando en el 104.7 Quantum FM, tu emisora favorita para disfrutar de los grandes éxitos del universo. Un abrazo y muchas gracias por escucharnos.